bienvenidos al primer servicio de 11:30 de la mañana. También una de las bendiciones que el Señor nos regaló en medio de este tiempo. Este fin de semana ya tuvimos llenos 3 de los 4 servicios que estamos ofreciendo, así que qué bueno, de verdad, todo lo que Dios está haciendo y todas las cosas que vamos a ver. Gracias al Señor. En unos minutos vamos a estar tomando juntos la Santa Cena, así que si usted está en casa, le invitamos a que pueda preparar algo representativo, simbólico, con lo que usted pueda tener en su casa, porque cuando termine la enseñanza queremos tener ese tiempo donde recordamos el sacrificio de Jesús. Y también, antes de continuar, nada más una pequeña petición, como su pastor quisiera pedirles, porque somos una casa conocida por su generosidad, somos una casa conocida por su sentido de familia, de pertenencia, de amor los unos por los otros, que necesitamos 3 tablets. Necesitamos 3 tablets. ¿Por qué las necesitamos? Parte muy importante de lo que ha estado haciendo nuestro ministerio de jóvenes, el pastor Isaac, que es el pastor de jóvenes, es el estar trabajando y conversando y hablando con todos los adolescentes de la iglesia y asegurándonos de que continúen con su educación. Sabemos que para muchos estudiantes a nivel nacional ha sido muy duro el regreso a clases. Algunos se han quedado perdidos en el camino, pero nuestro ministerio de jóvenes ha estado haciendo el trabajo para asegurarnos de que todos puedan continuar con su educación. Pero hasta este punto logramos identificar a 3 casos muy específicos con nombre y apellido, que conocemos su historia, su familia y lo que ellos están pasando. 3 casos muy específicos a los que se les ha dificultado muchísimo la parte del regresar a clases. Y por eso para ellos necesitamos 3 tablets o computadoras portátiles para que ellos puedan moverse a donde puedan tener internet, aquí a la iglesia o donde un tío o en algún lugar donde les puedan prestar. Así que yo sé que el Señor va a poner en el corazón de personas acá el poder ayudar a alguno de estos muchachos de alguna de estas maneras, porque yo creo que la iglesia también está para eso, y somos una casa que cree muchísimo en la bendición que es estudiar y en lo que honramos al Señor, también completando con esas áreas de nuestra vida. Así que como iglesia vamos a ayudar a estos muchachos y nos vamos a asegurar de que estos 3 muchachos puedan terminar su año lectivo y que la tecnología no sea una excusa para que no lo puedan hacer. Así que Espíritu Santo, en quien esté necesitando ser sembrada esa palabra, en el nombre de Jesús sea sembrada en este momento. Yo sé que vamos a cosechar esas tablets o compus para estos muchachos que lo están necesitando. Ok, hace una semana iniciamos con el nuevo estudio bíblico de este mes, donde hemos estado revisando y conversando acerca de las diferentes metáforas que encontramos en la Biblia, de las imágenes que vemos en la Biblia, que nos explican el milagro más grande de todos los milagros. Si todos los milagros son difíciles de explicar, cuánto más el más grande milagro de toda la historia, el sacrificio de Jesús por nosotros. Así que necesitamos muchas maneras de verlo, muchas imágenes para poder explicar y para poder contar de qué se trata esto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pensando en ello, se me venía a la mente una historia que yo sé que conocemos muy bien, la historia del hijo pródigo. Creo que todos la hemos escuchado, pero por aquello de que haya alguien entre nosotros que no la conozca, quisiera contársela. La historia del hijo pródigo es más o menos así. Un padre tenía 2 hijos y uno de ellos le quiso dar la espalda a su papá y dijo: papá, ya no quiero nada, no quiero tener nada que ver con vos, ojalá usted se muriera, es más, deme la mitad de lo que usted me iba a dar, denme la mitad que me toca de mi herencia, porque yo quiero hacer con ella lo que a mí me dé la gana. Su papá, con todo el dolor del corazón, le da esa herencia y su hijo la toma y se va, feliz de la vida, y se enfiesta. Se va a una tierra muy lejana y despilfarra todo lo que se le dio. Y llega un momento en el cual cae una crisis y él ya se había quedado sin nada. Y en medio de esa crisis entonces termina cuidando cerdos. Y era tan profunda la crisis que estaba viviendo que deseaba poder comer de la comida de los cerdos. Él entonces vuelve en sí en ese momento en el que está en lo más profundo, en lo más bajo de su vida, y sus ojos son abiertos a la realidad de que en la casa de su papá hay muchísima bendición, hay muchísimas cosas buenas.
Y que si él simplemente regresara, él dice, si yo regreso y le pido trabajo como un jornalero más, de fijo me va a ir mucho mejor de lo que me está pasando ahorita. Porque hasta los jornaleros en la casa de mi papá les sobra, tienen abundancia de lo que hay ahí. Así que él se levanta y va a casa. Y su papá está a lo lejos. Su papá estaba esperando el regreso de su hijo todos los días, porque dice que desde que lo vio a lo lejos, algo hizo él. Se levantó y salió corriendo hasta donde estaba su hijo. Corrió hacia él para recibirlo. Cuando llega donde está su hijo, para en seco, se mete la mano en el bolsillo de atrás y saca la factura. Y le dice, hijo, usted no puede entrar a mi casa hasta que me pague todo lo que me debe. Esto es todo lo que usted despilfarró con sus amigos, llevando la vida que usted estuvo viviendo, y a mi casa no entra hasta que esto me lo paguen. El papá estaba tan enojado que se le empieza a saltar la vena del cuello. Estaba tan bravo que se empieza a poner rojo de la ira que lo estaba consumiendo. Y cada vez levantaba y levantaba más la voz, tanto que el hijo mayor que estaba en casa lo vio. Y se dio cuenta de lo rojo que se veía su papá, y escuchaba los gritos que le estaba pegando a su hermano, y lo veía sacudiéndole la factura en la cara. Entonces el hijo mayor sale corriendo y se mete entre los dos y le dice, papi, tranquilo, no le haga nada, yo se lo pago. El papá estaba tan enojado que entonces viene, toma su faja y empieza a castigar al hijo mayor, y lo castiga hasta que ya lo deja en el piso. Y es entonces que el padre bueno, fiel y misericordioso, toma la mano del hijo menor y le dice, bienvenido a casa, vamos adelante. Y vivieron felices para siempre. Esa es la historia del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Esa no es la historia del hijo pródigo. ¿No era así? ¿Me equivoqué? Ok, la historia del hijo pródigo no era así. Mira, era un toquecillo diferente. Pero qué interesante cómo esa exageración que acabo de hacer se parece mucho a la forma en la que contamos lo que Jesús hizo por nosotros. Se ha puesto a pensar que se parece, es una historia que sabemos y la escuchamos y decimos, qué exagerado, o sea, eso no es lo que pasó, eso no es lo que sucedió. Pero escucho a muchas personas contar así lo que Jesús hizo por nosotros cuando hablamos del Evangelio de Jesús. ¿De dónde vienen estas ideas y por qué agarramos estas imágenes? Hace 8 días hablábamos de cómo en los primeros 2 siglos, ¿verdad? Se nos presentó al Dios, al vencedor que tuvo esa gran victoria por nosotros en la cruz. Pero hubo un tiempo en el cual más personas se hicieron esta pregunta, bueno, ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y quisieron explicársela a la gente a su alrededor. Y entonces hubo una persona que dijo, ¿por qué tenía que morir Jesús? Y él dijo, bueno, Jesús tenía que morir porque Dios es el rey perfecto, su gloria es lo máximo, su honor es lo mayor que existe en el universo. Y entonces nosotros le hemos faltado a ese honor y no le hemos sido leales. Y al no serle leales a Él como deberíamos serlo, entramos en una deuda. Y esa deuda que nosotros tenemos con Dios, por Él ser tan grande y perfecto y poderoso, es impagable. No tenemos manera de pagarle esa deuda. Así que esa deuda tiene que ser satisfecha. Esta palabra es muy importante. Tiene que ser satisfecha, decía este hombre. Y entonces Jesús vino, murió en nuestro lugar y Él pudo satisfacer el pago de esa deuda. Este hombre del cual estoy hablando se llamaba Anselmo y vivía en la Edad Media, en el mundo de los caballeros y de los reyes y de los vasallos y los señores feudales. Y en ese tiempo el honor de una persona era lo más importante que podía tener, era su propiedad. Y faltarle el honor, el respeto a un señor de ese entonces era robarle a esa persona. Era tan importante el honor de esa persona que tenía que ser restaurado, tenía que ser satisfecho. ¿Y cómo se hacía? Se tenía que pagar la deuda que se le debía más algo extra. Eso era la satisfacción. Así que se convertía en algo impagable. Cuando alguien no podía pagar esa deuda, tenía que ser castigado. O lo pagaba con dinero o lo pagaba con castigo. Ese era el mundo medieval. Y entonces, mientras más importante era el señor, más grave era la pena.
porque no solamente era, digamos, porque usted había robado, a usted no le pasaba lo mismo si le robaba una manzana a este o le robaba una manzana al otro. Si usted le robaba una manzana al Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba metiéndose en la peor deuda que podía estar en su vida, porque él era tan grande y de tanta honra que era una embarcadísima. Y entonces eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Este hombre estaba tratando de explicarle a la gente en su entorno más o menos qué fue lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Y entonces alguien le agregó ahí, Tomás de Aquino le agregó, sí, y con la forma en la que se pagó esa deuda fue a través del castigo. Nos vamos adelante en el tiempo. Al año más o menos 1500. En el año 1500 empiezan a salir todos los reformadores, los grandes reformadores. Y entonces ellos toman toda esta postura, esta explicación que da este hombre en la Edad Media y dicen, ok, sí, perfecto, esto fue lo que Dios hizo por nosotros, pero hay que agregarle algo muy importante, la ira de Dios. El pecado desata la ira de Dios. Y entonces lo que Jesús vino a hacer la explicación de ellos era, Jesús tenía que morir porque vino a tomar nuestro lugar en un juicio. Nosotros éramos culpables y Jesús tomó nuestro lugar en ese juicio. Y Él pudo satisfacer a través de ese castigo la ira de Dios. Entonces ahí se arma más el rompecabezas de varias cosas que nosotros vemos y de que hablamos hoy en día. Vea qué interesante cómo los impacta la cultura de ellos. Vea qué interesante cómo tiene mucho que ver la forma en la que hablaban ellos y las cosas que veían a su alrededor. Y yo creo que tenemos que entender que a nosotros hoy en día también nos afecta nuestra cultura en la forma en la que entendemos y hablamos del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente creo que hoy en día muchas personas han sido marcadas, golpeadas. Se ha quedado muy profundo en la imagen nuestra lo que ha hecho el machismo con los hombres, cómo están esas historias, ¿verdad? De miedo y de terror de estos papás furiosos que con su faja castigan y castigan y castigan porque no saben controlar ese enojo. Y entonces a la hora de disciplinar lo que hacen es hacer sufrir a alguien. Y hemos traído esas ideas y se las hemos recetado a Dios. Y nos choca y nos da miedo hablar del Padre Celestial. Y nos da miedo, y cuando hablamos de la cruz, hablamos como que si fuera el Padre contra el Hijo, el Padre desquitándose con el Hijo. ¿Qué tiene que ver la historia de todo esto que ha sucedido? Bueno, revisemos nuestra historia con Dios. Sí, la Biblia habla de la ira de Dios. Y le voy a pedir que busquen su Biblia Romanos capítulo 2. Vamos a empezar por ahí. La ira de Dios sí se menciona en la Biblia. Y en Romanos capítulo 2, el versículo 5 dice, se los voy a estar leyendo todo de la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje muy amigable. Dice, eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Se acerca el día de la ira, en el cual Dios manifestará su justo juicio. La ira de Dios, y se habla como algo futuro. La mayoría de veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ira de Dios, se habla del futuro. Se habla de lo que Dios va a hacer en contra de su enemigo, el diablo, y de todos los que se pongan de su lado. Porque Dios está defendiendo todo lo bueno, todo lo que da vida. Dios está defendiendo la creación que Él ha puesto en este universo. Y el enemigo es lo que representa todo lo que busca destruir lo bueno, destruir a la creación de Dios. Así que va a llegar un día, al final de los tiempos, en el cual Dios va a derramar su ira sobre el enemigo y cualquier persona que se pueda aliar con él. Y entonces nosotros entendemos que va a llegar un momento en el cual nuestra relación presente con Dios va a ser intensificada y va a ser confirmada. Va a intensificarse tanto nuestra relación con Dios que vamos a estar en una completa comunión con Él. Vamos a estar en una completa comunión con el Señor. Le vamos a poder ver cara a cara y conocerlo a Él de una manera increíble. Eso va a ser intensificado de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero el que ha decidido darle la espalda a su relación con Dios también será intensificada.
Y también habrá un futuro del cual cada persona va a tener que dar cuentas, ¿verdad? Por las decisiones de su vida. Ahora, ¿cómo funciona la ira de Dios? Vamos a Romanos capítulo 1. Porque en Romanos capítulo 1 nos encontramos que la ira de Dios también es presente, no solo es futura, también es presente. ¿Cómo encontramos la ira de Dios? El capítulo 1 de Romanos, el versículo 18, dice que Dios muestra su ira contra pecadores y perversos. Ok, Dios sí muestra su ira contra pecadores y perversos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se ve la ira de Dios? El versículo 24 dice que Dios entonces los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban. El versículo 26 dice, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. El versículo 28 dice que los abandonó a sus tontos razonamientos. Todos vuelvan a ver acá. La ira de Dios no es el Padre sacando una faja cósmica y viendo a ver con quién se desquita. ¿Quieres saber cómo se ve la ira de Dios según Romanos capítulo 1? Ponga mucha atención porque eso es muy importante. La ira de Dios se ve así. Según Romanos capítulo 1, la ira de Dios es cuando Dios le dice a alguien que ha estado persistiendo en darle la espalda a él, ok, vas a tener que seguir el camino que has escogido. Y dice, los entregó, los abandonó. ¿A qué? A sus deseos vergonzosos, los dejó a seguir sus tontos razonamientos, porque qué tontos nosotros cuando pensamos, no, yo creo que yo puedo hacer mejor las cosas de lo que Dios dijo que se pueden hacer. Qué tontos nosotros cuando decimos, no, yo creo que esta decisión, mejor hago esto, aunque no sea lo que Dios quiere, pero, qué tonto nuestro razonamiento. Y la ira de Dios, entonces, no se ve a Dios desquitándose con medio mundo, se ve a Dios diciendo, ok, eso es lo que decidiste. Esa es la decisión que vos tomaste. Esa es la ira de Dios. Y lo vemos aquí claramente en Romanos capítulo 1. Ahora, un juez. Dios también es un juez. Y la Biblia nos enseña que Dios es un juez. Pero ¿cómo se ve ese juez? ¿Cómo trabaja este juez? Ahora vaya a Romanos capítulo 3, porque ahí vamos a ver al gran juez del universo. Seamos honestos, cuando nos dicen que Dios es un juez, nos imaginamos entonces este estrado gigante y Dios con un mazo esperando ver a quién manda a la cárcel. Dios con un mazazo esperando ver a quién castiga, porque para nosotros la justicia verdadera es agarrar a alguien y encadenarlo y que lo castiguen. La justicia de nosotros, para nosotros se ve de esa forma. Según nosotros la justicia es así. Y entonces cuando la Biblia dice que Dios es justo, tenemos esa misma idea de Dios. Pensamos de la misma manera acerca de Dios. Pero ¿cómo se ve la justicia? Romanos capítulo 3, versículo 25. Pongan mucha atención. Romanos 3, 25 y 26 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. ¿Cuándo actuó con justicia? Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Cómo se ve la justicia de Dios? Dios conteniéndose y no castigando. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. O sea, Dios tiene planes para vos en el presente y en el futuro. Dios ha pensado con planes increíbles para tu vida en el hoy y en el mañana, en el aquí y en la eternidad. Y dice, de ese modo los incluiría en lo que va a ser en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. ¿Cómo va a demostrar su justicia? Porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace trizas y los despedaza, ¿no?
y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. La justicia de Dios es Dios haciéndonos justos. La justicia de Dios no es Dios viendo todas las reglas que Él escribió un día diciendo, ok, fulanito me debe esto, me hizo tanto, hizo aquí, hizo allá, ok, a Él hay que darle todo este castigo. La justicia de Dios, como Dios la aplica, es conteniendo el castigo y buscando las maneras intensamente, buscando una y otra manera de venir y hacernos justos delante de Él. Todo su poder legal sobre toda la creación, como el creador de todo el universo, Él lo usa para reconciliarnos con Él. Su justicia es para reconciliar, su justicia es para incluir, no para excluir, no para tirar por allá, no para hacernos a un lado. Yo me pregunto si cuando nos hablan del Dios que es juez, lo vemos como la Biblia nos lo enseña, o lo vemos como nos lo hemos imaginado nosotros. Le voy a hacer un arroz con mango. Quisiera contarle la historia del hijo pródigo. Cuenta la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre tenía esos 2 hijos y los amaba muchísimo, pero uno de sus hijos le quiso dar la espalda a su papá. Y ese hijo que le quiso dar la espalda le dijo, no papá, yo ya no quiero nada con usted, ojalá se muera, ¿sabe qué? Deme la mitad de la herencia que me toca a mí. Y tomó esa mitad de la herencia y se fue y la despilfarró en una tierra lejana. Cayó una crisis y él terminó en los cerdos. Terminó deseando comer de la comida de los cerdos. O sea, experimentó la consecuencia de decidir seguir una vida de pecado, lejos de la casa del Padre. El hijo en los cerdos, así se ve la ira de Dios. Cuando nuestras mismas decisiones nos han llevado a estar lleno de lodo, a estar lejos de la casa del Padre, a estar deseando comer los sobros de esos animales. La ira de Dios es cuando Dios da un paso atrás y dice, la puerta está abierta y vos decidís qué querés hacer. Siempre la casa está abierta para vos, pero es tu decisión si querés salir. El hijo pródigo en los cerdos, así se ve la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es para destruir, es para reconciliar. Es para abrir nuestros ojos. No es para hacernos leña, es para llevarnos a casa. Y entonces, estando en el punto más bajo de su vida, el hijo pródigo abre sus ojos y dice, hey, en la casa de mi papá las cosas son muy diferentes. ¿Por qué tengo que estar viviendo yo así? Y se levanta de ese momento y empieza a caminar a casa. Cuando empieza a caminar a casa, es el momento en el que se encuentra con el gran juez del universo. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 que si hemos pecado tenemos un abogado delante del Padre, a Jesús. Vea qué increíble. Este versículo usted lo lee y uno pensaría que está mal escrito, porque si está usando la imagen de un abogado, entonces uno debería decir, tenemos un abogado delante del juez. Si estamos hablando de que hay un abogado, entonces lo normal es decir, el abogado está delante del juez. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, tenemos un abogado que está delante del Padre. Porque Dios primero es Padre, después es juez. Pero Dios primero está marcado por su amor intenso por cada uno de nosotros. ¿Y sabe cómo se ve la justicia de Dios según lo que nosotros leímos en Romanos? Se ve de esta manera, lo que dice en Lucas capítulo 15 versículo 20: lleno de amor y compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Esa es la justicia de Dios. Ese es el gran juez que decide, ve a su hijo a lo lejos y corre hacia él, lo abraza y lo besa y le dice, bienvenido a casa.
Ese es el gran juez del que nos habla la Biblia. Y yo creo que en el Padre no solamente vemos lo que hace el Padre Celestial. Yo creo que en esa historia, a través del Padre, vemos a toda la Trinidad, a Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando juntos. Porque la cruz no es el Padre contra el Hijo, el Padre es quitándose con el Hijo. La cruz es Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, buscando reconciliarse con la humanidad. El Padre corre y abraza. Esa es la justicia increíble de Dios, del Padre, de ese gran juez. El Hijo es ese momento en el que el Padre ni siquiera menciona la deuda. Porque el Hijo venía, hazme como uno de tus jornaleros. Venía pensando en eso. Y el papá podría haberle cobrado todo. Pero en ningún momento de la historia se dice que eso se hace, ni se conversa. El Padre simplemente le dice, bienvenido a casa. Y ahí vemos la obra de Jesús en esa cruz. Cuando Él dice, yo me encargo de pagar la deuda. No se preocupe, no se preocupe. Y vemos al Espíritu Santo, porque Él es traído a casa, le ponen un anillo, le quitan esas ropas sucias y le hacen una gran fiesta. Y ese es el espíritu de adopción que nos habla Romanos, por el cual clamamos, Papito Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos recibiéndonos en casa. Esa es la historia del Evangelio. Eso es lo que vino a hacer Jesús por cada uno de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ceñidos en amarnos. ¿Usted cree que usted es necio en la forma en la que usted escoge su pecado? Bueno, Dios es más necio en la forma en la que le ama. ¿Usted cree que usted es insistente en la forma en la que vivió en su pecado? Bueno, Dios lo sobrepasa en insistencia por la forma en la que le ama y está buscando reconciliar su vida con Él. Dios es todavía más insistente. Dios es todavía más terco en su amor por nosotros, en lo que constantemente está diciendo, ven a casa, aléjate del camino de muerte, ven a casa. ¿Por qué has venido a este lugar pensando que tenés esto pegado en la frente? ¿Por qué has venido a este lugar pensando, uy, sí, todas las que debo? ¿Cómo voy a levantar las manos? ¿Cómo voy a hacer esta oración? ¿Cómo voy a pedirle a Dios? ¿Con qué cara? Seguro Dios tiene esa faja cósmica y todo esto que estoy pasando, todo esto que estoy viviendo es porque Dios se está desquitando, porque qué gran deuda. La justicia de Dios es la que dice, todo ha sido pagado. La justicia de Dios no es la que dice, ¿cómo me desquito? Es la que dice, bienvenido a casa. La justicia de Dios es el abrazo del Padre a ese hijo que una vez se fue. Eso es justicia. Pongámonos de pie, porque vamos a recordar ese momento tan importante que nos dio salvación, que restauró, cambió, transformó, tocó nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 11, le voy a pedir que pueda preparar ahí los elementos de la Santa Cena. Que hoy podamos recordar que ese sacrificio de Jesús nos refleja el amor de Jesús por nosotros, nos refleja el amor del Padre por nosotros, el amor del Espíritu Santo por nosotros. Nos refleja a Dios actuando como uno solo, actuando en total armonía. A Dios moviéndose en su amor hacia la humanidad. En 1 Corintios 11, 23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan
y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan que representa el sacrificio de Jesús, entregado en esa cruz por cada uno de nosotros. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy tomemos de esta copa que anuncia que nuestros pecados han sido lavados, que hemos sido perdonados y que somos recibidos una vez más en casa. Levante sus manos, levante su corazón al Señor en el nombre de Jesús. Todo su corazón y toda su vida puesta delante del Señor. Dios, hoy entregamos todo lo que nosotros somos. Entregamos toda nuestra vida. Entregamos toda culpa, toda ese sentido de que hemos estado lejos de ti. Y de todo corazón, Señor, hoy decimos: queremos tu justicia y ser recibidos en casa. Señor, en el nombre de Jesús, cualquier persona que se ha sentido lejos del Padre, cualquier persona que se ha sentido lejos de Dios, Señor, en este momento son reconciliados y recibidos una vez más. Son reconciliados y recibidos una vez más. Tú que eres ese juez justo, ese juez poderoso, Señor, no estás ahí para hacernos a un lado, estás ahí para abrazarnos. Yo te pido que hoy ese abrazo pueda ser recibido por cada uno, que hoy ese abrazo pueda ser, Señor, entregado a cada uno, en el nombre de Jesús. Oh Dios, hoy, Padre Celestial, es en tu presencia que se va toda culpa, toda lejanía de ti. Y es Dios en este momento y en este instante que por tu Espíritu Santo somos hechos libres de cualquier culpa, pecado, cosa que nos alejaba de ti, de toda la suciedad que se nos pegó viviendo entre los cerdos, Señor, de toda suciedad que nos decía: no somos dignos de estar en casa del Padre. Señor, tú eres bueno y fiel, y tu amor sobrepasa la profundidad de nuestro pecado. Tu amor sobrepasa, Señor, la suciedad de nuestras malas decisiones. Tu amor sobrepasa, oh Dios, muchísimo más. Tu justicia sobrepasa, oh Dios, cualquier cosa que hemos hecho para alejarnos de ti y para negarte a ti. Gracias, oh Dios, porque has sido bueno, has sido fiel, porque nos amas y abrazas en tu presencia, oh Dios. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso